Bienvenidos a Fitness Más. La verdad que hoy me hubiera gustado haber hecho un programa un poco diferente, muy parecido, pero un poco diferente, sobre todo el título. En vez de ser un título con interrogación, me hubiera gustado que haya sido un título afirmativo, en vez de abren los gimnasios, que haya sido abren los gimnasios. Lamentablemente no pudo ser así. Porque, si bien el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la semana pasada, el viernes, anunció de que a partir del lunes próximo pasado podían abrir todos los gimnasios junto con otros establecimientos, resulta que no fue tan así porque, pero, siempre tenemos un pero en Argentina, resulta que hay un montón de requisitos que hay que presentar para poder abrir y sobre todo requisitos que no se pueden hacer en 1 o 2 días. Algunos con mucha lógica y otros un poco incoherentes, por llamarlos de alguna manera. Si bien algunos gimnasios el lunes abrieron, muchos fueron clausurados, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque imagínense, nosotros venimos de una cuarentena de 7 meses, la más larga del mundo. De repente abrimos, que te vengan y te clausuren el gimnasio con una clausura que nos va a conllevar una multa, más algunos días, tal vez 1 o 2 semanas para levantar esa clausura, sería el golpe final que terminaría de liquidarnos a todos. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener todo en regla antes de volver a abrir. Como les decía, muchos abrieron el lunes, suponiendo tal vez de que se podía abrir y no fue tan así, por eso mismo hubo muchas clausuras. Entonces, entre los requisitos, les quería comentar un poco, la idea del programa de hoy era contarles cómo están funcionando, les iba a contar cómo estaba funcionando, cómo era el protocolo, cómo los chicos, las chicas estaban entrenando, cómo manejábamos los turnos, cómo la estábamos llevando después de tanto tiempo, pero lamentablemente tenemos que seguir con más trámites y seguir esperando, y creemos que el lunes de la semana que viene finalmente se va a poder realmente abrir. Eso es lo que se comenta en el ambiente, pero tampoco hay una certeza absoluta. Recuerden que hoy es viernes y hasta el día de hoy lo que teníamos que presentar, entre muchas cosas, es un informe, sobre todo sobre la ventilación. Ese es el punto más importante que se requiere, a diferencia de otros protocolos. Yo vengo haciendo algunos programas desde el principio de la cuarentena donde estábamos mirando protocolos de España y de otros países, y en ninguno se ponía tanto énfasis en lo que era la ventilación, sí, en la capacidad, en el aforo, pero no tanto en la ventilación, y eso tiene lógica porque desde la Organización Mundial de la Salud se comunicó hace poco tiempo de que el 99,9% de los contagios se producen en ambientes cerrados, en contacto muy cercano entre 2 o más personas, sobre todo cuando están hablando acaloradamente, sobre todo, o gritando o cantando, pero siempre con un contacto próximo en lugares cerrados. Entonces, ¿cuál es la idea? De que haya mucho espacio. Al principio se habilitaron los gimnasios en espacios al aire libre, y ahora va a depender mucho de la capacidad que tengamos cada uno en los gimnasios, sobre todo en la altura, la ventilación. De hecho, para tener una habilitación hay que tener una ventilación mecánica, pero más allá de eso se va a evaluar de alguna forma, hay que presentar una declaración jurada, que estamos esperando de tener todo listo para presentarla, para poder abrir, pero sobre todo ese informe de la renovación de aire que hay en el lugar. Después, otro de los puntos que es muy importante, recuerden, como lo dije en programas anteriores, un protocolo, para que sea viable, tiene que contemplar la parte económica del negocio, o sea, tener la suficiente cantidad de socios para poder, al menos, ya no digo ganar dinero, poder pagar los gastos, que no son pocos, como se imaginarán, empleados, alquiler,
servicios como luz, agua y muchísimos etcétera más, sino que también para los usuarios del gimnasio tener un mínimo de servicios confortables para que el entrenamiento justamente sea la experiencia agradable que debe cumplir cualquier servicio que le brindamos a gente que quiere entrenar. Ni hablar de nosotros que estamos más en la competición o que entrenamos más seriamente, estamos más metidos en el mundo del fitness, pero para la gente normal, entre comillas, que simplemente lo hace más por recreación o para estar un poco en estado, sobre todo ahora que se viene el verano, hay que brindarle un mínimo de servicios. Esto se va a complicar primero por el tema de los horarios. Lo que están solicitando son turnos de 45 minutos con un intervalo de 15 minutos para el próximo turno, en el cual debe salir toda la gente del establecimiento y se debe limpiar absolutamente todas las máquinas. Se debe limpiar antes y después de la actividad. Después, lo que ya sabemos todo, alcohol en gel disponible, pero esto de los protocolos, de los horarios, la verdad que va a ser bastante complicado porque imagínense, el que entrena, para nosotros que estamos entrenando 45 minutos, a mí personalmente no me alcanza ni para calentar. Yo caliento durante 30 minutos al menos y la mayoría de la gente no quiere ir al gimnasio a contrarreloj, si bien tendrán sus horarios, por no salir corriendo a los 45 minutos en punto, que es lo que van a tener que hacer para poder seguir con las actividades. Otro de los problemas que vemos es el límite. Afortunadamente en Fineskin 1 y en Fineskin 2 tenemos de salón, de musculación, más de 1000 metros cuadrados y nos permite tener una capacidad bastante grande. Para muchos gimnasios que no tienen tanta capacidad, directamente te liquidan. ¿Por qué? Porque fue todo muy confuso. En los diarios informaron que era una persona cada 2 metros y medio, cada 10 metros cuadrados, que es bastante razonable, pero según lo que pidieron en el protocolo actual, dice que no puede haber más de 6 personas cada 100 metros cuadrados. Afortunadamente nosotros que tenemos un gran espacio, más o menos podemos llevarlo a cabo, pero hay gimnasios que son pequeños que te limitan demasiado la capacidad y más allá de eso puede ser aún más restrictivo, depende si no tienen la ventilación suficiente, que es, para que se den una idea, esto no lo tengo muy claro, tal vez un especialista lo sepa mejor, que sea una renovación de aire de 10 veces cada una hora. Ahí estaríamos hablando de un 30% de capacidad de gimnasio. Después, si tenemos el menos de 8 renovaciones de aire por hora, es al 25% y así sucesivamente al 20%, o sea, 6 renovaciones. La verdad que estos términos técnicos no sé bien cómo se considera una renovación de aire por hora, pero la verdad que te puede achicar aún más la capacidad. Aparte tenemos otra cosa que dicen, como lo dijeron desde un principio, que iba a ser el 25%. Pero el 25% ¿de qué? En un restaurante es más fácil, más allá que pueden trabajar sobre las veredas, en los espacios, si tienen 12 mesas, obvio, pondrán 3, las separarán un poco y por ahí agregarán otra más. Pero nosotros, yo no entendía muy bien qué eran los porcentajes en Europa. Por ejemplo, en España, que tenía amigos que me decían que podían trabajar al 30 o al 40%. Sí, pero al 30 y 40% ¿de qué? Luego me enteré que en España todos los gimnasios, cuando te dan la habilitación, según las dimensiones que vos tengas, tenés un cartel en la puerta con el aforo. O sea, con la cantidad de personas que pueden estar al mismo tiempo en el lugar, pero ya está en la puerta del gimnasio delimitado, determinado. Entonces, un gimnasio, obviamente, que tiene 100 permitido un aforo de 100 personas, si tiene un 30%, puede tener 30% durante esa hora, que no, depende del tamaño, no estaría muy mal como para arrancar. Esperemos que esto se vaya flexibilizando a través de los meses. Entonces, tenemos una restricción con la cantidad de gente, tenemos una restricción con los turnos. En muchos gimnasios que empezaron en el interior, lo que hacen es pedir 2 turnos por vez. O sea, yo llego el lunes, yo pido un turno para el lunes a las 10 de la noche, a las 8 de la noche y otro para el martes a las 7 de la tarde, por decir algo, y después voy pidiendo los turnos. Nosotros lo que teníamos pensado, que creo que va a ser mucho más fácil de llevar, es que cuando vos te vas a anotar, pidas el horario fijo para todo el mes. Digamos que es todos los días podés abrir,
Fitness King se caracteriza por abrir los 7 días de la semana, las 24 horas. Nosotros ofreceríamos que cada uno elija, por ejemplo, todos los días a las 5 de la tarde. Entonces, vos venís con tu llavero, se programa la computadora y te da el ok para que puedas pasar en tu horario y se pone en rojo cuando estás fuera de tu horario. Me parece que una manera más fácil de llevar, obviamente con cierta flexibilidad si alguno quiere cambiar algún turno. Pero imagínense que una persona tiene que estar constantemente recibiendo turnos, más allá de lo incómodo que es para el cliente, constantemente estar llamando cada vez que uno quiere entrenar o quiere planificar su entrenamiento. Hay un montón, después estuve leyendo, no voy a decir todo, lo podría haber leído, el protocolo es larguísimo, interminable, pero bueno, el tema de, no sé, por ejemplo, si tocas una mancuerna, teóricamente terminas cualquier elemento del gimnasio, hay que desinfectarlo, cuando lo dejas tenés que desinfectarlo, y cuando te vas, tiene que venir una persona que desinfecta absolutamente todos los elementos y todas las máquinas. A ver, una cosa totalmente delirante, primero que ya se comprobó, desde un principio, y luego lo confirmó la OMS, de que no hay posibilidad de contacto por tocar un mismo elemento. Eso ya está comprobado. Muchos van a decir, no, pero mirá que yo no, sí, bueno, ustedes escucharon, a ver, cuando hago este tipo de videos, a diferencia de otros, siempre hay no muchos, pero siempre hay 4 o 5 que comentan, no, esto no es una gripe más, mi abuelita se murió la semana pasada. Sí, mi abuelita también se murió hace 5 años y no había pandemia, no existía el COVID. O sea, tampoco están explotados los hospitales que nos anunciaban que iban a rebalsar, que iban a estar saturados de gente. Los hospitales nunca, en ningún momento, incluso siendo el país con más contagio en el mundo, entre los 5 países con mayor cantidad de contagiados, jamás se vieron saturados. Si no, ya lo teníamos en las cámaras de la televisión. En nuestra televisión estarían todas las cámaras en los hospitales mostrando ese desastre, y no sucedió eso, y justamente no sucedió justamente por tener una política sanitaria correcta, sino que todos saben lo que son los hospitales en la Argentina, las carencias que hay desde hace varias décadas. O sea que simplemente no hay ese saturamiento, porque no debería suceder. Lo mismo que nunca aparecieron las pilas de cadáveres que nos prometían los primeros días de abril. No sé si muchos recuerdan, a veces el tiempo pasa tan rápido y uno a veces pierde un poco la memoria, pero en fines de marzo, principios de abril, incluso en mayo, te prometían las pilas de cadáveres en los hospitales, en los cementerios. No pasó absolutamente nada, y con el tiempo la gente se va dando cuenta de que todo esto es una farsa. Ya el que no se dio cuenta se va a dar cuenta dentro de 1 mes o 2 meses, ni hablar cuando aparezcan los números y cuando veamos que durante todo este año 2020 hubo menos muertos que los años anteriores. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta del desastre que se ha hecho, pero el daño ya está hecho. Y volviendo al tema del protocolo, en Argentina, como en otros países, en las provincias, en el interior, en algunas provincias, ya hace varios meses que están abiertos los gimnasios. Y esto me hace acordar a un amigo que me contaba que fue una de las primeras provincias en la que pudieron abrir, tuvieron que presentar un protocolo en la municipalidad y tenían que mostrar cómo estaba diagramado el gimnasio, cómo estaban las máquinas planificadas en el mismo. Y una secretaria, la persona encargada que estaba de aprobar o no los protocolos, le estuvo supervisando y dice, bueno, esta máquina, acá tiene una máquina, acá hay otra máquina, se veía la distancia entre máquinas, etcétera. Y le dice, bueno, cuando viene la gente tiene que entrar por acá, obviamente con un sentido de circulación. Por ejemplo, entra una persona, viene hasta esta máquina y son 45 minutos en las que no se puede mover de la máquina. Tiene que moverse ahí, no puede compartir las máquinas. Entonces mi amigo le dice, no, pero ahí eso es una dorsalera, es para hacer una rutina. No. No se puede mover. Cuando se queda en esa máquina, o una persona entra, tiene que elegir una máquina y los 45 minutos tiene que quedarse en esa máquina y no la puede compartir. A ver, esto demuestra el nivel de ignorancia de la gente que se está encargando de todo esto. Si ven, habrá gente que está capacitada, y ni hablemos de los ministros de salud,
que me llama la atención: después de los desastres y las equivocaciones, no hay un despido, no hay una renuncia, solamente pasa en la política, al menos acá en Argentina, pero el nivel de ignorancia que hay con respecto a estas cosas, y se refleja sin duda en cómo se manejaron durante toda la cuarentena, y también cómo se están manejando con este protocolo, que la verdad que estamos ya no tanto, pero sí un poco asombrados de lo mal que está diseñado y de lo estricto y lo irrealizable. Hay un montón de cosas que son totalmente irrealizables. Imagínate que tienes que tener 2 empleados extra para que te estén limpiando las máquinas constantemente. Entre otras cosas más que ahora no las voy a describir. Entonces, como para ir cerrando, vamos a decir que, esperando hacer un programa sobre cómo es el protocolo, hacemos un programa de cómo debería ser para un futuro, así que en un par de semanas probablemente hagamos otro programa analizando un poco más. Me gustaría hablar del tema de los barbijos, otra de las incoherencias. Salís a la calle y ves gente arriba de los autos con la ventanilla cerrada, uno solo con barbijo, con todas las consecuencias negativas que puede tener para la salud, pero es otro tema también controvertido, porque hay muchos defensores, muchos que se creyeron la de Hollywood y siguen con la historia de la pandemia de la que estamos hablando. El próximo lunes tenemos un programa mucho más entretenido que este con el amigo Padilla, donde vamos a hablar sobre genéticas y suplementación química, sobre todo en cada tipo de genética, muy interesante, desde el particular punto de vista del amigo Padilla. Entonces lo voy a citar porque hay una sorpresa que muchos de ustedes lo conocen, el 001 Toro Trainer, que es uno de los personajes del gimnasio y que se está haciendo ya famoso. Tengo muchas historias en mi Instagram, un personaje muy particular que tiene una pequeña participación en la introducción del próximo programa con el amigo Padilla sobre genética versus genética. Así que están todos invitados, probablemente lo pongamos en Premiere para que ustedes puedan chatear y comentar. Gracias por estar en Fitness Más. Si no están suscriptos, suscríbanse, denle clic a la campanita si se quieren contactar conmigo. Por acá está mi Instagram, Planet Simon. Si les gustó, denle like, compártanlo con todos aquellos que les puede interesar este tema. Y como siempre digo, gracias por ser musculoso.